Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y Qué tú? bueno, muy bien, gracias. Aquí ya lista para otra sesión de investigación. Sí, lista. Ok, perfecto, bien. Pues entonces acomódate y vamos a hacer un conteo de 5 a 1. Muy bien, empezamos a contar 5. Te relajas. 4, 3, respiras tranquila. 2, 1. Muy bien, Sara. Ahora cuento del 1 al 3 y a mis 3 me dices lo que percibes o visualizas con relación al término fibromialgia. 1, 2, 3. Lo que veo, lo primero que me llega es como un torbellino o como un tornado que atraviesa el pecho de una persona, como si succionara. Ujú. ¿Algo más? Solo eso. Muy bien. Continuamos con el protocolo. Ahora retrocede hasta el momento en que se manifestó el primer caso de fibromialgia y describe lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo a un grupo de médicos en un hospital, se ve muy antiguo y están así como todos muy confundidos por los síntomas que tiene la persona que está en la camilla. Ujú, Están así como muy les extraña mucho, pues, todos esos síntomas y no saben qué es ni cómo llamarlo. ujú, Y la persona que está en la cama está como inconsciente. ujú. Muy bien. Continuamos con el protocolo. ¿Ha cambiado el síndrome de fibromialgia con el tiempo? ¿Sí, no o solo parcialmente? Solo parcialmente. Ujú, ok. Bien. Como es parcialmente, ahora dime, ¿por qué ha cambiado y cómo? Lo que percibo es que, los síntomas se han agudizado Ujú, y sobre todo como hay un mayor impedimento en la persona, o sea, como el síntoma se vuelve más fuerte y la persona empieza a sentirse de cierta manera imposibilitada, o es como si también hubiera una disminución en su energía vital, así como mm, el ánimo, como si bajara. Es parecido un poquito a la depresión, pero no llegando tan abajo. ujú, Pero sí se ve un bajón de energía muy claro en la persona. ujú, Pero es como, o sea, como si los síntomas que al principio se detectaron cuando recién se descubrió, digamos, este síntoma, como si se hubieran intensificado. O sea, no han cambiado, sino más bien como que han subido de nivel, por ujú, decir, sobre todo en la parte del dolor físico. del dolor físico. Ujú, muy bien. Ok, ahora, Sara, desconéctate de todo lo que estás percibiendo e investiga con respecto al plano físico todos los factores responsables de la fibromialgia en relación con nuestros días.
Lo primero que llega es estrés. Ujú, okey. Estrés, después viene como tristeza y es como si también hubiera una mezcla de abandono. Ujú, Pero más que un abandono del exterior, es como si se abandonara la persona a sí misma, ujú, como si hubiera un rechazo de sí mismo. ujú. Rechazo. Muy bien, muy bien. Ahora te desconectas del plano físico y pasas al plano metafísico y observas cuáles son las condiciones subliminales responsables de la fibromialgia. Lo que veo es como si llegaran muchas, así como energéticamente lanzas, como que atraviesan el campo Ujú, y se incrustan a nivel físico en diferentes partes del cuerpo, como si fueran agujas o dagas, ajá, pero van a como puntos específicos del cuerpo, como ciertos puntos energéticos, y al entrar ahí es como si activaran algo o más bien ralentizaran la capacidad de algún órgano o parte del cuerpo según donde está esa, pues esa lanza o esa ujú, pequeña daga. ujú. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo puede caracterizar la fibromialgia al cuerpo mental? A nivel mental se produce como un pensamiento de imposibilitar, como si circundaran los pensamientos de que no son capaces, de que están cansados, no pueden, de que no Ujú, tienen fuerza, incluso, pues, un poquito a nivel físico se ve reflejado como en la parte de la vitalidad, pero mentalmente son esos pensamientos como repetitivos que incluso veo que están relacionados con esas lanzas que vi ujú, anteriormente, como ujú, si, algunas de las que entran a nivel, o bueno, a la parte de la cabeza, llegaran a ese nivel de pensamiento con este ciclo de frases así que se repiten de: "No puedo, soy débil, estoy cansado, no puedo, es muy difícil, esto es demasiado esfuerzo", sobre ujú, todo como de esa parte de la voluntad o la fuerza de voluntad para realizar cualquier acción. ujú. Okey, no hay fuerza de voluntad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede la fibromialgia caracterizar al cuerpo emocional? Es que se hace un conjunto entre, pues, obviamente lo físico, lo mental y lo energético. Entonces, a nivel emocional se crea como, ese pensamiento se vuelve una verdad que después se Ujú, manifiesta como una emoción, y ahí es donde vuelven las que percibí al principio, como la tristeza, esta parte de un abandono, como una soledad, ujú, o una necesidad de aislamiento, que a su vez es como un ciclo vicioso, porque esas emociones generan que hagan ciertos actos que generan más emociones y así no termina, o sea, solas se alimentan. Y es como una pérdida de la voluntad, mm, lo que se inclina sí es como parecido a la depresión, pero, no es, como decía antes, no es tan profunda como la tristeza o el bajón que genera una depresión, pero es como si estuviera a un nivel antes de llegar a la depresión, o sea, que son propensos a que puedan llegar a una depresión. ujú. Okey, muy bien. Continuamos. ¿Cómo puede caracterizar la fibromialgia al cuerpo sexual? Está muy relacionado con esta parte de la impotencia, porque va de la mano con sus pensamientos, las emociones y la vitalidad. Entonces, como no hay ese flujo constante Ujú, o igual en el cuerpo, se refleja obviamente en cualquier acto y sexualmente es como si hubiera una baja de líbido, o sea, como ujú, si casi se anulara ya, y hay como
empieza ahí un cierto repele, o sea, como a tener cualquier acto sexual, incluso a nivel personal, o sea, la persona ni siquiera se toca a sí misma y por lo mismo es como el rechazo a que alguien más los toque. Ujú. Y si hay un acto o si se da la oportunidad de un acto sexual, no sienten que dan el máximo, ni bueno, y por eso mismo no hay como un disfrute Un disfrute. completamente. Ajá, Ujú, no hay ajá, disfrute. ujú. Muy bien, baja el libido. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuáles son las repercusiones de la fibromialgia en la parte subliminal? Ya me dijiste unas. Observa qué más encuentras ahí. Lo que veo es que se hace como como un zigzag en sus líneas de vida. Como Ujú, si en lugar de que, las posibilidades estén completamente marcadas, o así como las puertas de posibilidades en las líneas de tiempo, en lugar de estar así rectas, como bien dirigidas, se vuelve un zigzag como, como si hubiera una distorsión entre que lo que quieren y lo que va a pasar, y que no saben qué va a suceder. Es como esa parte que vi al principio con el torbellino en el pecho, ujú. pero Sí. está también como a nivel de toma de elecciones, entonces eso hace que se vuelvan las o sea, los caminos a tomar se vuelven como bifurcaciones, hay como una constante inseguridad, que a veces os percibo que ni siquiera se dan cuenta, o sea, es como no se están dando cuenta de que hay Ujú. una cierta inseguridad o dificultad en la toma de decisiones y tienden a normalizarlo, o sea, es como si se acostumbraran tanto a sentirse así, que piensan que eso es normal, o sea, no lo Ujú. adjudican como tal al síntoma, sino que piensan que eso es parte de su personalidad o de su carácter, cuando no, es como si eso estuviera marcando eso en su persona. Ah, Entonces, incluso por ejemplo, se ve frente a la persona, se ve como la línea de tiempo o de vida más próxima, ¿no? Y a los costados se ven las posibilidades, pero las demás se ven así como borrosas. ujú. También se ven los caminos así como en zigzag, pero están borrosas. La única que está clara es la que está enfrente, como si Ujú. hubiera como si se cerraran a pensar que su vida tiene que ser de una sola manera o que no puede cambiar, y eso mismo hace que las otras líneas o las posibilidades se vean como tintineantes o como fluctuantes. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, mira el sistema de chakras y cómo funcionan en un paciente con fibromialgia. Lo que veo es como cada vórtice que es como este vórtice de energía de los chakras. El Ujú. el primero que veo como más afectado es el de a nivel corazón, Corazón. Ujú, que abarca un poquito parte de plexo. Es como si en lugar de ser un vórtice sano, se ve como ese torbellino como si fuera tipo caos. ujú. Y, en algunos chakras se ve como si la energía o todo lo que pasa a través de ellos, de alguna manera se purifica, ¿no? Al entrar y salir por ambos lados, pero en los que están afectados, que son, o sea, veo más estos 2 y un poco a nivel del tercero, Un como tercer bueno, ojo. Ujú, de la parte mental, es como si de ambas partes de donde se proyectan los chakras, como ujú. si saliera, humo o, así cosas distorsionadas, no están como tal haciendo su función de Ok. de purificar o de filtrar, es como si al contrario estuvieran de cierta manera contaminados, y eso a su vez hace que lo que entre o salga también esté contaminado. Ujú, ujú. Muy bien. Ahora, ¿puede estar en peligro el campo energético de una persona afectada
por fibromialgia con respecto a esta condición? ¿Sí, no o solo parcialmente? Sí. Ujú, muy bien. ¿Qué tipo de peligros podría generar? Pues para empezar, hay un como debilitamiento del campo, entonces eso los pone en una situación vulnerable, porque es como si esta misma energía turbulenta que sale de los chakras es como si tuviera un olor y ese olor es como si atrayera seres como de baja frecuencia. Ujú, Entonces, al tener ese aroma, pues obviamente los atrae, ven el campo que está debilitado y para ellos se vuelve más fácil entrar. ujú, Incluso veo que aprovechan a entrar a través de los chakras. Es ujú, como si los usaran de túnel, entran al cuerpo y ya ellos se alojan en el espacio que ellos quieran. De hecho, de cierta manera es como si facilitara el trabajo de la interferencia para entrar al cuerpo. Hasta ujú, pareciera como que el mismo chakra los jala, como que si los mm, absorbiera, sobre todo el que está aquí a nivel de corazón. Por ujú, eso al principio veía como que succionaba. Entonces, ujú. pues para ellos es como de, sí, voy pasando y fum, y se meten bien fácil. Okey. Ujú. Aprovechan el momento. Ajá, sí. Muy bien, continuamos con el protocolo. ¿Cuáles remedios percibes o visualizas que pueden ayudar a transmutar el síndrome de fibromialgia? Lo primero que veo son frutas, como que ciertas frutas, sobre todo de tonos naranjas, amarillos, como si ellas tuvieran un componente que ayuda mucho en la regeneración física, que a su vez empieza a proyectarse obviamente en el estado anímico y el campo de la persona. Veo también algunas plantas, albahaca, romero, am, y algunas cortezas como de neem, pero lo primerito y bien claro que vi fue así, frutas naranjas y amarillas. Lo primero que vi fue una papaya. Ujú, Em, a nivel como de alimentación, y también otra cosa que veo es como el entorno, que influye mucho. el entorno. Ujú, Am, Algo que lo propicia son, entornos contaminados, como por decir una ciudad altamente contaminada, y algo que ayuda como a equilibrar o bajar eso es lo contrario, ir a espacios abiertos, al campo, a la la naturaleza. Es naturaleza. como si ayudaran de cierta manera con la sintonización. Ujú, Y también, veo muchos ríos, así como bañarse en el río o en la ujú, playa. Esas cosas veo como que son equilibradores o como que suben también la frecuencia de las personas. ujú. El agua, a final de cuentas, ¿no? Que fluya y que limpie. Sí. Muy bien, Sara. Hasta aquí realizamos la parte del protocolo y nos vamos a pasar a la parte libre. Me gustaría que regresáramos un poquito al primer punto en donde percibiste o visualizaste lo que es la parte de lo que es la fibromialgia. Quiero que observes con mayor detalle esa parte que me dijiste que había una especie de torbellino, específicamente creo que me comentaste en el pecho, y observes qué es lo que sucede con ese torbellino, qué es lo que hace o qué Veo provoca. que, bueno, veo que, o sea, si me asomo a él, es como si mirara un agujero negro, pero pues está muy raro porque ese agujero está dentro de la persona. O sea, es como si se creara un cierto vacío, Ujú, como, sí, un vacío que succiona y atrapa, pero no transforma. O ujú, sea, los chakras tienen esa capacidad de transmutar, y aquí veo como que en lugar de eso se quedan las cosas. No hay un completo procesamiento, ya sea de situaciones, emociones, vivencias, am, cualquier cosa que viva la persona. Y también percibo que
si no se atiende o no se toma en cuenta eso, puede llegar a aumentar a tal Mm, grado que ujú, puede llegar a cubrir todo el cuerpo de la persona. okey. Podríamos decir que es como si fuera una aspiradora, o sea, Ajá, ese torbellino jala hacia adentro de la persona esas situaciones, ¿no? sí. Okey, ¿ves que ese torbellino potencializa los síntomas de la fibromialgia? Sí, es que es igual, veo otra vez esta parte cíclica, o sea, algo entra, se queda y aumenta el Aumenta. síntoma Ujú, y, al revés, o sea, también algo que ya está adentro hace que se aumente como el tamaño de ese torbellino y ujú, se autoalimentan así, es como un ciclo. ujú. Okey, muy bien. Dentro de la parte en donde comentaste, eh, de los síntomas de la fibromialgia, observa un poquito más el cuerpo humano y mira a ver qué es lo que detectas en la sintomatología, de qué manera se manifiesta en el ser humano. Veo esta parte de la baja de la energía vital y veo Ujú, que también hay como una repercusión grande a nivel de sistema óseo, sistema como óseo. si no se pudieran sostener a sí mismos y eso, Ujú, alimenta también el pensamiento de que no pueden o no son capaces. okey. Incluso veo a alguien batallando mucho como para incluso sentarse o levantarse de la cama, hay un dolor en rodillas, en la cadera, y de nuevo veo esta parte como de que lo normalizan, o sea, Ujú, es como si la gente tuviera un umbral del dolor tan alto que no se dan cuenta que ese dolor no es normal realmente, o sea, no lo procesan como anormal, sino que se lo agencian y dolor. piensan que se lo achacan a la edad o al peso, cualquier otra cosa, pero Ujú, no es muy curioso porque no lo relacionan con el síntoma de la fibromialgia, pero ujú. sí se ve como un desgaste o un ablandamiento de los huesos. Es Huesos. como toda esa parte de la estructura y poder sostenerse a sí mismos. Ujú, okey. ¿Observaste que cuando estabas viendo la parte subliminal del cuerpo, detectaste una especie de lanzas? ¿Puedes, indagar un poco más al respecto? Es como el entorno, o sea, lo que hay alrededor que ellos permiten que entre, Ujú, pero que está entrando a nivel subliminal. okey. Am, que puede ser como, no sé, comentarios, situaciones, incluso como cargas familiares o pesos así como de antaño, de que alcanzo a escuchar así como comentarios de eres igual a tu tal pariente, Ujú, ¿no? ujú, Y es como si cada comentario o situación llevara obviamente una carga energética que de alguna manera al entrar al campo de la persona se manifiesta como eso, como si fuera una daga o, bueno, al principio veía como agujas, pero se ve más grueso que una aguja, entonces como, pues, una lanza, no sé, como un ujú, algo ahí atravesado. Y, a su vez, esos comentarios es como si tuvieran cierta predilección por partes del cuerpo. O ujú. sea, por ejemplo, comentarios, relacionados con familia, veo que van mucho como a nivel de espalda. Okey. Comentarios así como de personas externas, temas como, por ejemplo, de escuela, trabajo, el Mm, desempeño en la sociedad, veo que van mucho a nivel de piernas, rodillas, la planta de los pies. Mm, también, incluso sus mismos pensamientos se pueden ujú, volver como una de estas lanzas y, también, o sea, a la mente o a la cabeza, veo otras que van a las manos, ujú, también a nivel de, donde están los órganos sexuales. Pues sí, básicamente es como si se volviera un monito de vudú, así que ujú. se le van ensartando cosas. Sí, es fuerte. Okey.
Voy a comentar algo con respecto a este tema de la fibromialgia. Según la ciencia, se dice que es un síntoma que es incurable, o sea, no hay cura porque a final de cuentas los médicos no saben el origen, no saben por qué la persona empieza a tener estos síntomas y síntomas característicos de esta enfermedad es sobre todo el dolor agudo. O sea, la persona prácticamente siempre dice que le duele todo y todo es la parte en que se sostiene ese sistema óseo, ¿no? Pero también hay una parte interesante que se dice que el dolor que capta el cuerpo obviamente viene del sistema nervioso central. Quiero que vayas y visualices el cerebro de una persona con fibromialgia y vámonos a ir por partes. Primero detecta en su totalidad el cerebro y me dices cómo visualizas el cerebro de una persona con fibromialgia. Primero me da la impresión de que no tiene un color sano. O Ujú, sea, no se ve como ese rosita palpitante, se ve como un rosita tirándole a gris, como ujú, esa misma, me da esa misma sensación como de apagado. ujú, Aparte del lado derecho y un poquito del izquierdo, se ven como si hubiera ciertas conexiones que no están conectadas, o sea, como si hubiera interrupciones en las conexiones, ajá. tanto a nivel físico, en el cerebro, como a nivel neuronal. E Mm, incluso se ven como algunas líneas, no sé, como venas o se ven muchas lineecitas así que sostienen el cerebro, ujú, que ujú, es como si les hubieran dado un tijeretazo, o sea, se ven así como ¡pup! Interrumpidas. okey, Y a nivel de la nuca, o sea, como ya bajando para acá a la columna, se sí, ven también varias de esas interrupciones. O okey, sea, en lugar de que esté así como toda la maraña que sostiene el cerebro así, o sea, hay varios espacios así como desconectados. desconectadas, ajá. Observa un poquito más en profundidad esa desconexión, ¿por qué razón se origina? ¿Cuál es el origen? Sí percibo que hay un poco de carga genética, como esta parte de sí puede haber como un poco de algo heredado, pero también creo que más que lo genético, Ujú, es como, lo que la persona vive o percibe de su entorno cuando están pequeños o incluso en el vientre, mm, como ver esa o percibir esa falta de vitalidad o de impulso de las personas con las que se cría o se desarrolla la persona, es como ujú, si eso hiciera o generara como un deterioro, que ujú, lo primerito que veo es que se empiezan a desconectar algunas cosas aquí aparte al nivel de la nuca, ujú, que esas suben hacia el cerebro y hacen que se desconecten otras. Es como un arbolito de Navidad con sus luces, cuando le ujú, falta una, es como si las demás se apagaran, ujú. pero sí veo que influye mucho como esta parte de la infancia o de cuando es un El feto entorno. incluso, Ujú, lo que capta, tanto energéticamente como visualmente, o lo que escucha el niño o el feto, eso influye mucho. Pero también sí veo también esa parte de la carga genética de lo heredado, ujú, aunque es más bien, o sea, es más fuerte el impacto, eh, energético, emocional o visual que lo genético, porque lo ujú, genético se puede cambiar, se puede modificar con claro. con los mismos pensamientos o la misma creencia en sí mismo que tenga la persona, Ujú, pero el exterior es como si eso influyera más en la persona. ujú. Okey, muy bien. Quiero que sigas observando el cerebro y enfócate únicamente en el lado izquierdo, o sea, en el hemisferio izquierdo del cerebro, y dime cómo visualizas, ya me dijiste una parte, pero quiero que te introduzcas un poquito más en las neuronas. Ujú, Las neuronas se conectan a través de las dendritas
y las acciones. Entonces, observa por qué razón ellas se desconectan en ese origen. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que sucede energéticamente que se desconectan? Es como si hubiera un shock, Ujú, como si una situación o una vivencia, una sensación generara como ese shock energético y al hacerse es como un foquito que truena, ¡tas! Y eso genera la desconexión. se funde. Porque, ajá, ándale, como si se fundiera un pedacito de la en justo donde se hace la conexión, ahí Ajá. cuando se hace una pequeña ping, chispita y truena ahí como ese foquito, entonces deja de haber, comunicación entre ciertas neuronas. Ujú, Incluso veo como si tuvieran una parte material las neuronas o más densa, como si allí en esa parte se densificara la neurona. ujú, ok. Como cuando te quemas y te chamuscas y se pone dura esa parte, así se ve. Ajá, como que se cauteriza. Ajá, ándale. Ok. Observa ahora en la química de esas neuronas, qué es lo que sucede cuando hay esa desconexión. ¿Qué es lo que deja de producir o qué es lo que se produce químicamente en el cerebro para que empiecen los síntomas de la persona? Sobre todo esos dolores agudos que manifiesta mucha gente, porque a final de cuentas eso es lo que mueve a la gente, o sea, el imposibilitarse para moverse, porque no puede ni siquiera a veces ni ir a trabajar ni levantarse de la cama. ¿Qué es lo que sucede en la química de la neurona que deja de producirse o se produce algo diferente? Pues pasan las 2 cosas. Es como si se dejaran de producir ciertas, am, no sé, como, mm, líquidos o, componentes Ujú, que deberían de estar ahí. Entonces, que también eso mismo genera como el cortocircuito. Es como si okey. hubiera una, digamos, como una batalla entre las neuronas, porque Ya. pareciera como que unas empiezan a vibrar de una manera y otras siguen vibrando como estaban al principio, de manera Ujú. sana, digamos. Ya. Entonces, hay como un repele, como si se estuvieran constantemente repeliendo. Entonces, eso mismo es como si las veo como si tuvieran un tipo oxidación, Ajá. que eso es como si generara un líquido o algo que empieza a endurecer Okey. a ciertas partes, que es como esa parte de donde está lo sensorial o esa, lo que te da la parte que te deja percibir el dolor o Ujú, como el tacto, lo físico. ujú, Pero al estar dañado, es como si en lugar de que se disminuyera como la capacidad sensorial, es como al revés, como si se aumenta, aumentara. claro. Entonces, un dolor se vuelve todavía más intenso por este como derrame que hay como de óxido, se ve así Ujú, como café, un líquido oscuro que empieza a cubrir esa parte del cerebro, y conforme se empieza a derramar más, es como si fuera afectando a otras neuronas, a ujú, tal grado de que puede afectar todo el cerebro si no hay como un equilibramiento de la ujú, vibración de las neuronas, ujú, o pues depende obviamente lo que esté viviendo la persona, pero sí veo también esa posibilidad de que se equilibren y vuelvan a iluminarse, ¿no? O sea, que revivan, por así decirlo. ujú, Pero también, está el otro caso donde ese líquido aumenta y empieza a cubrir todo como a nivel energético, pareciera como si fuera una nube oscura que empieza a cubrir el cerebro, que a nivel químico es como un líquido, como si algo se derramara allí. okey. Quiero que toques ese líquido y detecta su composición química. Lo primero que te llegue. Mm, como algo referente a oxitocina, Okey. am, tianina, algo Ujú, así, pero es como si se hiciera una mezcla que no debería de pasar naturalmente, y es lo que produce lo que esa, provoca. Ujú. ajá, como ese, Sí,
cóctel ahí que empieza a Okey. oxidar. Esa es la alteración que sucede, por eso las personas con un dolor que para el común de la gente sería algo, pues, equis, un dolor muy muy ligero para una persona con fibromialgia, Sí. lo potencializa, ¿no? Por este cóctel de Ujú. químicos que el mismo cuerpo lo genera, sobre todo el cerebro. Sí, incluso un rozar así puede llegar a ser muy doloroso Muy para ellos. doloroso, ajá, para una persona con fibromialgia. Okey. Sí. Ahora, Sara, quiero que te conectes o que busques en el éter a una persona con fibromialgia en un caso muy severo. Sí, ¿Ya la tienes? sí, Identifícala por su ADN. sí, ya. Okey, ¿es hombre o es mujer? Es una mujer, Ujú. ¿Cómo se llama? Adriana. ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué país? Está aquí en México, En México. Okey. ¿Cuántos años tiene Adriana? 42. 42 años. Muy bien. Okey. Ahora obsérvala y dime tú cómo la visualizas. Para empezar, la veo postrada en una cama. Ujú, Su apariencia física, es como si ella tuviera 60 o más años. La veo muy delgada, su piel se ve muy delgadita, eh, la veo que tiene muchos cables conectados, así como catéteres y sondas, y tiene aquí para respirar. Incluso abrir los ojos o mover un poquito la cabeza le cuesta mucho y ya no puede levantarse ni siquiera para ir al baño, para nada. ujú, La tienen por todos lados conectada y básicamente, pues, solo está existiendo, pero está en un dolor constante, o sea, todo el tiempo tiene dolor, es muy fuerte. ujú. Okey. ¿Me dejas hablar con Adriana? Sí. Bien, gracias. Adriana, Hola. hola, ¿cómo estás, Adriana? Ay, con mucho dolor, muy Ujú, cansada. muy cansada. Adriana, fíjate que estamos haciendo una investigación respecto al síntoma que tú estás padeciendo de fibromialgia. ¿Es así lo que te han dicho los médicos que padeces? Sí, eso Mm, me han dicho. okey. ¿Permites que hagamos esta investigación contigo? Sí, Okey, muy bien. Ahora dime, Adriana, ¿desde hace cuánto tiempo estás padeciendo de este síntoma? alrededor de unos 20 años. Mucho tiempo. Ujú. ¿Qué es lo que te ha provocado estos síntomas? ¿Cómo te has sentido durante todo ese tiempo? Pues no tengo vida ya prácticamente. Mi vida es aquí en esta cama. Ujú, He perdido amistades, oportunidades. No puedo hacer nada realmente. Mi ujú, vida está aquí y lo que me pongan enfrente es lo que veo. ujú. Okey. ¿Qué es lo que has intentado hacer para que esta situación cambie? Pues nada, yo solo he acudido a médicos y hago lo que ellos me dicen, pero pues cada vez estoy peor, no veo mejoría. ¿Te gustaría cambiar esta situación? Claro, Okey, bien. Vamos a hacer el trabajo, pero lo vas a realizar tú. Yo solamente voy a guiarte para que tú puedas ver y decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida con respecto a este síntoma, ¿te parece? sí, Ok, bien. En este espacio subliminal, Adriana, vamos a ir al origen y en el punto específico en el que empezaste a tener el síntoma de fibromialgia y observa qué fue lo que lo detonó. me veo de niña. Ujú, am, Fui una niña muy regañada, muy limitada. No me había dado cuenta, pero desde ese entonces ya estaba empezando a crearse el síntoma en mi cuerpo. ujú, Yo era en un principio muy curiosa, pero mis padres eran muy estrictos. ujú, Constantemente recibía manotazos en mis manos para mm, que dejara de hacer las cosas, hasta que llegó un punto que ya no pude sujetarlo, lo que mm, quería. ujú.
Te golpeaban mucho. Sí, ¿Y a qué edad empezaste a sentir estos dolores de este síntoma? a los 12 años. 12 años, ok. Observa un poquito más en lo profundo cómo ha sido la situación en tu cuerpo en la parte energética. Energéticamente es como si este campo, este espacio que me rodea, como Ujú, si se hubiera disminuido. ujú, Por ponerte un ejemplo, cuando era una niña, mi campo abarcaba una cuadra ujú, y conforme fui creciendo fue disminuyendo hasta ujú, casi solo rodear mi cuerpo. ujú. ¿Qué es lo que te ha hecho sentir eso? Pues simplemente perdí la energía o la motivación. Ujú, No, empecé a dejar de tener aspiraciones. Mm, ya no aspiraba a cosas más, simplemente aceptaba y siempre me quedaba callada y lo que llegara, pues eso, lo vivía ujú. sin quejarme, aunque no me gustara. Ya, en estos momentos, ¿quiénes son los que te cuidan en esa situación que estás encamada? Me está conmigo mi hermana. Tu hermana, ella es la que te está auxiliando. Sí, Ujú, muy bien. Ok, Elena, vamos a hacer un viaje. ¿Te gustaría saber qué es lo que está pasando dentro de ti? sí, Ok, quiero que vayamos a tu cerebro y sí. lo observes. Y dime qué es Huele, lo que estás percibiendo. ¿Cómo huele? huele Perfecto, dime. mal, Ujú, ¿a qué huele? como podrido. Ujú. Observa un poquito más el cerebro, cómo están tus neuronas. Veo muchas apagadas. Ujú, Solo veo unas poquitas prendidas. El cerebro se ve muy oscuro, como si se estuviera secando. ujú, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vas a imaginar que con tus manos etéricas vas y tocas a cada una de las neuronas, visualízalas, Sí, siéntelas. están muy duras. Ok, bien. Ahora quiero que las irradies con ese amor y con esa comprensión para que empiecen a cambiar esa frecuencia y ese mal olor. Dime qué está pasando. Veo como si una luz saliera de mi dedo Ujú, y al tocarlas es como si esa luz se introdujera en ellas, pero es una luz muy débil, no es como las otras que están prendidas. ujú, ok. Pues Empieza, potencializa esa energía, auméntala y dime cómo la ves ahora. es más fuerte la luz que sale de mis dedos Ajá, y por tanto cuando las toco se empieza a ver cómo se iluminan. ujú, ok, Poco a perfecto. poco se van como perdiendo esa solidificación Ujú, muy bien. y se van ablandando. Sigue aumentando esa frecuencia. En estos momentos tu poder energético está subiendo porque te estás dando el permiso de hacer algo por ti. Muchos de los síntomas, Ariana, que tienen las personas con fibromialgia es porque se sienten solas o abandonadas, olvidadas. Mm, Observa dentro de ti cuál fue el momento en el que te olvidaste de ti para que puedas empezar a cambiar eso y mm. puedas reencontrarte contigo misma y con tu esencia. Observa. Yo llego a un punto donde simplemente hacía todo lo que me pedían Ujú, para tener la aprobación de todos y ahí dejé de escucharme. ok, Dejé de hacer lo que me gustaba para agradar a los demás, para ok. ser como los demás. Ujú. ¿Quieres encontrarte nuevamente? Sí. Ok, bueno, empieza a hacer ese cambio y esa transformación de ese reencuentro para que tú puedas realizar lo que te quede de vida, pues una vida más tranquila, más sana, en movimiento, fuerte, poderosa. Y quiero que elimines
de tus creencias, esos pensamientos y esas formas de sentirte sola, abandonada, de sentirte vulnerable. Elimina todas esas creencias que te han hecho llegar hasta este momento de tu vida que no sean favorables para ti. Elimínalas todas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dime qué está pasando. Cuando dijiste 3, fue como si salieran volando pedazos que estaban calcificados en las neuronas. Ujú. Como si adentro, muy adentro de la neurona, todavía hubiera luz. Y volaron esos pedazos hacia afuera Muy bien. y automáticamente empiezo a ver como cuando riegas una planta que ha estado mucho tiempo sin regarse y seca y Ujú, empieza a inflarse el cerebro como ujú. Muy bien. como como si se renutriera. Ok. Sigue potenciando esa energía, esa nutrición, porque al final de cuentas tú lo estás haciendo. Siento como palpita mi cabeza. Perfecto. Muy bien. Aumenta esa frecuencia hasta el nivel que tú consideres conveniente. Y quiero que distribuyas toda esa energía que se está generando en este momento en todo tu cuerpo, sobre todo en el sistema óseo, en las articulaciones, en los nervios, en los tendones y en los músculos de todo tu cuerpo, para que esa energía se irradie y empiece a transformar todos esos síntomas. Y dime cómo te sientes. Siento como si hubiera sido yo una cáscara vacía, pero desde muy adentro empiezo a rellenarme, como a expandirme, Perfecto, síguelo haciendo. como si fuera un globo desinflado que vuelve a tener aire. Ujú, muy bien. Ahora quiero que tomes esa condición en la que eres capaz de detectar tu cuerpo, de sentirte, de tocarte y sobre todo de moverte. Y que los dolores que en algún momento dado fueron muy fuertes para ti, tú los lleves en un equilibrio perfecto. Ahora dime cómo te ves y cómo te sientes. Veo como si mi piel empezara a estirarse, como Muy si ya no bien. fuera una cáscara. Y también veo como un rayo veloz va corriendo a través de todas las conexiones de todos los sistemas de mi cuerpo, Ujú, óseo, linfático, sistema límbico, todo empieza a iluminarse. perfecto, muy Es bien. como cuando prendes un, un fusible Ujú. y empieza a fluir la energía por todos los cables. Ok, sigue dando esa orden de que fluya, que se maximice. Y quiero que observes unos puntos energéticos que se llaman chakras, que están ubicados en toda tu estructura Sí, y empieces a darles ese flujo de energía alto veo para que se muevan. Ujú, dime. como si salieran pedazos de basura expulsados hacia afuera. Muy bien. Saca Y todo eso que ya no veo ocupes. Ujú. como si salieran insectos así como carroñeros empiezan a salir. Saca todo eso que en el momento dado estuvo conectada contigo. Sigue equilibrando esos flujos energéticos de chakras, aumentalos, potencialízalos hasta el punto en donde tú consideres. ¿Cómo estás? Me siento muy joven. Eres muy joven, Adriana. Eres muy joven. Tienes mucho por delante, tienes mucha vida por delante. Ahora quiero, Adriana, que regresemos a tu cerebro y dime cómo lo ves en estos momentos. Ya lo veo de un tono rosado, ¿Ok? pero es como si todavía el proceso de como regeneración o de volver a reinflarse
Ujú, Es como si estuviera sucediendo todavía, ujú. pero lo puedo notar, ya no es como si estuviera solidificado, o sea, veo un movimiento en él, un cambio. Okey, perfecto. A partir de estos momentos, Adriana, tú decides en qué momento te levantas de esa cama y empiezas a tener una vida más saludable. Y si tú decides quedarte con esta información en ese espacio energético, utilízalo si es conveniente para ti. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Sí. Okey, ahora, Adriana, te voy a pedir un favor. ¿Qué mensaje le darías a muchas personas que hay en el mundo que están padeciendo estos síntomas de la fibromialgia? Mm. Creo que lo principal y que es lo que me trajo hasta aquí fue que yo dejé de creer en mí misma. Ujú, Pensé que mi opinión o lo que yo quisiera no importaba y me lo creí. ujú, Creí que nada de lo que yo hacía valía y no, eso no está bien. ujú. Quisiera regresar en el tiempo y decirle a esa niña que está bien creer lo que ella quiera creer. Pues hazlo, corazón, puedes hacerlo en este momento. Dile a esa niña que eras tú, que puedes hacer todas las transformaciones que quieras. Mm, Muy bien, ¿listo? sí, Okey, muy bien. Pues muchas gracias, Adriana, por tu tiempo. Y como te gracias. dije hace rato también, si tú consideras conveniente, aprovecha esta información y que tengas una feliz vida. Gracias, Gracias. Adriana. Sara, desconecta. ¿Cómo estás? Bien, me sentía como petrificada, muy dura, Ajá, sí, por lo como que un estaba viviendo. endurecimiento aquí en los Okey, ojos. bien. Energetiza todo tu cuerpo y libérate de esa sensación para que te sientas con movimiento y fortaleza. Ahora dime cómo observas a Adriana, después de ese trabajito que hicimos. Bueno, lo Es hizo ella. que sí, ajá, lo hizo ella. Ujú. Es como es como literal ver a una planta como si la regaras, o sea, como si le echas agua y se empieza a volver a esponjar así, a Esponjar, ajá, muy bien. Okey, ahora quiero, Sara, que te vayas directamente a la parte de mencionabas en la parte del cuerpo emocional varias emociones. Sobre todo había una, que es la tristeza. Muchos científicos o doctores dicen que parte de lo que está muy relacionado con este síntoma es la depresión, pero la depresión, bueno, se puede distribuir o dirigir con muchos puntos, ¿no? Entonces, observa la parte de la tristeza. ¿Por qué específicamente detectaste que la tristeza era como la emoción más predominante en este síntoma? es que es como cuando uno empieza a tener tristeza, si se prolonga o le da mucha atención, es Ujú, como si eso llevara directamente a la parte de dejar de creer en ti. ujú, Es como la tristeza, siento que es como si te sintieras defraudado de ti mismo, como si algo que hiciste o que hacemos que no nos gusta, nos ajá, genera una cierta, como si se empezara a hacer una desconexión de esta parte de confiar en ti o de creer que eres capaz. ujú, okey, Entonces, como yo creo que por eso vi esa conexión con la tristeza, porque la fibromialgia está muy relacionada con dejar de creer en el propio poder. en el propio poder de la persona. Ujú, ujú. Por eso decías que se sentía olvidada, ¿no? Abandonada. Ajá, pero de Ma sí mismo. Más bien es el abandono de ella misma. Okey. Sí, Quiero que observes ahora, a otra persona que esté con fibromialgia, pero no quiero que la contactes. Lo que quiero es que veas en su campo energético, si hay algunas, seres o entidades que se conectan y aprovechan esta situación, o que sí, influyen en aumentar los síntomas. sí veo varios, es como los que decía que los que se vieron con Adriana, Ujú, es como una bolita
Ujú. así como tipo carroñero, como si estuvieran carcomiendo por Okey. afuera, o sea, empiezan obviamente desde afuera hasta que se introducen al cuerpo físico y se plantan en algún espacio, pero también es que es como este hedor que empieza a generar la persona, Sí. que obviamente no es algo físico, es como un aroma energético, digamos, Ujú, que atrae como ciertos seres carroñeros, porque es ujú, como un olor a podrido, a podredumbre, ujú, como algo que se está energéticamente necrosando, entonces eso los atrae. Es ujú. como si vibraran en esa misma frecuencia y empiezan a Claro. llegar a carcomer, carcomer hasta que entran, que cuando es un estado muy avanzado del síntoma, Ujú, pues es muy fácil introducirse ya al cuerpo de la persona. ujú, Cuando está como en inicios, es como si, pues, tuvieran que carcomer más, obviamente, para llegar a al centro de la persona. ujú. Pero, son como si fueran, parásitos, o sea, como seres sin inteligencia, digamos, que Sí, su única función es comer, comer, comer. aprovechan la situación, Sí, como quien dice, ¿no? De eso, okey. ujú. Me gustaría que observaras en las partes en donde veíamos cuál era la afectación en la parte subliminal, que veías unas especies de tiempos en zigzag y, o sea, habían como diferentes tiempos, ¿no? Uno en donde estaba la persona y otras variantes, ¿no? Sí. ¿Cuál es en profundidad? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esos desfases? Está otra vez ligado a esa parte de del creer en ti, en tu capacidad y en tu poder, Ujú, porque eso también va muy ligado a la toma de decisiones. Entonces, si tú no confías o no crees en ti, por ende, la toma de decisiones se vuelve muy caótica o muy difícil. ajá, Entonces, obviamente, las posibilidades que todos tenemos, millones de posibilidades frente a nosotros, se ven limitadas. Por eso ya. se ven como borrosas o entrecortadas. Ujú, Y la que está enfrente, que es la persona está viviendo, se ve en zigzag por lo mismo, porque es como, primero toma una decisión, pero luego se arrepiente, y luego otra vez, y así, está como constantemente cambiando, pero nunca escuchándose. Es ujú. como, alguien me dijo algo, lo voy a hacer. Pero ya opinaron otra cosa, ahora voy a hacer esto. Pero siempre no, y se regresa. Ah, ya. Es como Ujú, estar así tambaleante en la propia vida. okey. Todo lo las variantes, ¿no?, que está creando automáticamente sin darse cuenta. Ajá, pero es como si fueran variantes limitadas, o sea, Okey, no hay una alta gama de posibilidades, sino que se reduce muchísimo. muy bien. Eh, Hay una cosa bien interesante que a mí me llama la atención. Muchos doctores dicen con respecto a este tema de la fibromialgia que no tiene cura. Yo me imagino, o tal vez, hay alguna cierta influencia entre los pacientes que se les detecta este síntoma, al momento que el doctor dice estas palabras Sí, que no hay cura. ¿Qué es lo que sucede ahí en la parte energética o mental cuando la persona escucha eso? Porque obviamente hay un cambio, una afectación, ¿no? claro. Ujú, Pues aquí depende mucho de la capacidad mental de la persona, ujú, porque si es una persona como de una mentalidad voluble o débil, lo que le digan se lo va a creer y ahí ya se crea como esa programación de, okey, esto no tiene cura, así es mi vida de aquí hasta que me muera. ujú, Pero también hay como otras personas que dicen: "No, o sea, esta persona me está diciendo esto, pero voy a buscar más opciones, o voy a buscar por otras partes". O sea, no todo es como rígido, no todas las personas con fibromialgia siguen solamente un camino. Obviamente, existen millones de pensamientos y de personas que toman distintas elecciones, y ujú, sí hay muchas que obviamente, o sea, no hay muchos casos registrados porque pues
el registrar quiere decir que tiene que ser avalado o aprobado a nivel científico o a nivel médico, ¿no? Entonces, Ujú. si hay una respuesta favorable o un cambio favorable, es como si, okey, entonces esto no es científico, o sea, esto no se puede quedar aquí registrado. Claro. No Ajá. puede haber un precedente porque esta persona, lo que sea, ¿no? No lo aceptamos. Ujú. Pero sí veo como esa parte de que depende mucho de lo que la persona piense y de qué tanto está desconectado de creer en sí mismo. Porque si hay un atisbo de seguir teniendo como esta fe en ti, o sea, esta confianza en ti, es como si la persona busca posibilidades, Ujú. pero si volvemos a esta parte de que es una persona que le tiene toda la fe a los comentarios externos, sobre todo de una persona que tiene ya una cierta autoridad, muy marcada históricamente, que es un médico, eh, a los cuales se les da un valor muy importante a sus opiniones. Si la persona le cree 100% al médico, claro que lo va a crear. Ujú. Y ni siquiera es el médico, obviamente, es la persona creyendo lo que le están diciendo. Ella crea siempre su realidad. Entonces, si la persona le cree que ya no tiene cura, pues obviamente eso va a crear, o sea, no va a tener una cura porque él mismo se lo está impidiendo. Pero Ujú. si la persona es una persona que, pues, lo que decíamos, ¿no? De una mentalidad más férrea o más decidida, va a buscar opciones, va a buscar posibilidades, que obviamente eso va a estar influenciado, pues, claro, por el exterior, ¿no? Ujú. Depende mucho de la obviamente, de la experiencia que va a vivir la persona o que quiere vivir, y Ajá. también de lo que quiera transformar en su vida. Ujú. Okey, perfecto. Sí, es que es muy interesante el poder de la mente, ¿no? Con todo esto que Sí, estamos viviendo, sí. porque ya se han detectado, muchos casos a nivel mundial, cosa que antes no era, pues, como tan común, ¿no? Pero Ujú. últimamente con el ajetreo, con el estrés, con todo lo que se está viviendo de esa Sí, de rápido, córrele, rápido haz, pues, a veces las personas no se dan el permiso o el tiempo para ver qué es lo que está pasando o por qué se están sintiendo de tal o u otra forma, ¿no? sí, también percibo como que el aislamiento que generó la pandemia, Ese es el punto. eh, Ujú. Dime. generó como, pues, mucha soledad. Ujú. Soledad no deseada en Sí, personas que, bueno, en todo el mundo, claro. Pero es como si este aislamiento forzoso, no solamente de fibromialgia, sino en muchos otros síntomas, si la persona no lo pasó bien o no lo disfrutó, intensificó síntomas que ya tenía, ya. o Ujú. situaciones que pensaban que ya habían superado o brincado. Ujú. La pandemia intensificó mucho, tanto positivo como negativo, o sea, ambas partes de Ujú. las situaciones que todo mundo vivimos, claro. Ujú. Sí, sí, hubo muchos cambios a partir de ese, pues, de ese aislamiento, ¿no? Porque, pues, Sí, obviamente es llevar a la persona a una soledad, ¿no? Y sí, como mucha gente de repente, pues, no se manifiesta, se calla, sí, porque, lo que yo he visto en muchas, personas que he atendido también durante mis sesiones es, la gente no se da permiso de escucharse. Y al ujú, momento de no escucharse, automáticamente empieza a generar otras cosas, sí, porque síntomas de fibromialgia hay muchos, o sea, en claro, muchos casos. Incluso ya se están dando casos en personas muy jóvenes, que antes no era, pues, tan común, ¿no? ujú, Vamos a ver un poquito más a profundidad una parte que me llamó la atención cuando estábamos viendo lo del tema del cerebro. En la parte de los cervicales, que es en donde empiezan a nacer la unión de todas las vértebras del cuerpo y donde se une directamente con todo el cerebro, quiero que observes esa situación ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esa conexión, tanto energética como físicamente, de esas conexiones que debería haber en un flujo normal a través de toda la columna vertebral? Obviamente una persona con fibromialgia, pero ¿qué es lo que sucede específicamente en esa conexión en cervicales, en esas zonas en específico?
Es como si veo otra vez esos pequeños cerecitos, así Ujú, como carroñeros, y es ujú. como si se fueran directo a la médula, Ya, okey. pero son microscópicos, o sea, son súper chiquitos. Entonces, aunque sus mordidas son chiquititas, es un impacto Ujú, lo que van haciendo, o sea, es un impacto fuerte en el cuerpo, porque, ujú. pues, estamos hablando de que la médula es muy importante. Entonces, Claro. eso genera un desequilibrio y aparte de que están allí, es como si también estuvieran masticando todos esos cables que Ujú. recubren las vértebras. Muy O bien. sea, la médula es como si fuera más suavecita. Entonces, para ellos es más no es más fácil accesar, pero sí es más fácil comerla, Ujú, pero es un poco más, tardado para ellos morder, por ejemplo, lo que recubre las cervicales. Entonces, cuando ya logran accesar a la médula, es como si ahí ya el impacto que están haciendo es todavía más fuerte. ujú, Porque obviamente esto repercute en todo el cuerpo y obviamente a su vez en el cuerpo, emocional, energético y todo lo que nos rodea. ujú. Sí, sí, porque directamente como van a esa zona en específico, el malestar que maneja mucha gente precisamente, primero es en las partes de los manos, o sea, brazos y piernas. Okey. Por Ujú. eso la gente se siente imposibilitada para avanzar, Ujú. para Sí, caminar, para el levantarse. hacer, o sea, es como gran parte de nuestro poder o manifestador es aquí en las manos, se siente en las manos. Entonces, Ujú, si te sientes imposibilitado, o sea, no puedes moverlas, las sientes duras, es ujú, como directamente se relaciona al manifestar o hacer. ujú, exacto, okey. Quiero que hagas un pequeño viajecito a la columna vertebral de una Sí. persona con mi fibromialgia Ujú. y solamente observa. ¿Cómo ves ese tema de lo que hablamos ahorita de lo que sucede en las cervicales? Veo esos pequeñitos seres ahí Ajá, mordiendo, pero es como si se concentraran o si ellos mismos buscaran como la primera parte donde se empieza a conectar de donde el cerebro baja y se ujú, vuelve médula. sí, Es como si exacto, ahí es donde se concentran, como, como si para ellos eso fuera un sabor muy agradable. un manjar, ujú, Entonces, eso es lo que primero llegan, cuando logran accesar a la médula. a la médula, ajá, se piensan al alimentar de la médula, Ajá. ujú, Es que o sea, incluso yo lo percibo, consumir una médula es un sabor, o sea, es muy rico, o sea, no solamente por el sabor, pues, sino todo lo que hay ahí, o sea, ujú, toda la sí, energía, la información, claro, es algo muy preciado. sí, es muy preciado, es un líquido muy preciado, porque sin la médula, pues, obviamente, para empezar, los huesos no se van a poder sostener y no está la nutrición Sí, correspondiente a lo que resta del cuerpo, y okey. la información que lleva. La información, exactamente. ¿Qué es lo que sucede en la parte de esas conexiones de las neuronas con lo que baja en las cervicales? De esa desconexión que se encuentra una persona con fibromialgia, ¿por qué los doctores no han podido detectar estas cosas que suceden? Porque la mayoría de ellos dicen que ni siquiera las pastillas funcionan, ni siquiera la parte de hacer ejercicio en algunas personas, o sea, muchas cosas no les funcionan. ¿Por qué se les ha dificultado tanto a los médicos detectar esa parte en donde el origen de mucho de lo que estamos viendo aquí, digo, aparte de que yo sé que lo energético es otro tema muy, muy, muy diferente a lo que los Sí. médicos ven, pero en la parte de lo emocional, ¿por qué en la parte de lo emocional no le dicen a las gentes, a las personas, que trabajen o sanen sus emociones? ¿Qué es lo que sucede ahí en esa parte? Bueno, primero con la primera parte de tu pregunta, Ajá, por qué no lo detectan, es que es como si la médula, o sea, lo que es la médula no es 100% algo físico. ujú, Y ahí es donde viene la parte de que la medicina no puede estar separada de lo energético, porque, pues, obviamente todo es uno. claro. Entonces, una parte de la médula obviamente es energía Sí, y, claro. no un aparato, o al menos ahora,
no sé si en el futuro tal vez, no hay aparatos que muestren como esa parte energética que es la médula, o sea, Ujú. es como si un porcentaje fuera visual, visible, y Ajá. otro porcentaje es energético, ¿no? Energético, claro. Entonces, es como si estos cerecitos empiezan carcomiendo la parte energética o más sutil. Entonces, Ujú. obviamente, si ellos lo tratan de ver a través de sus aparatos, pues no se ve. No O lo sea, van a ellos poder ver. ellos no ven esa parte de la médula que ya está siendo consumida. Ellos, de cierta manera, ven la médula, pero se podría ver el daño en un caso ya muy avanzado. Pero Ujú. antes, cuando va iniciando, pues no aparece. No lo van a Entonces, es detectar. como si, o sea, obviamente también ya hay muchos médicos que ya están brincando esa pared de que la ciencia y la energía están separadas, que ya hay muchos que ya se están dando cuenta o están recordando lo que ya sabían, que ambas cosas son una. Están ligadas. Entonces, Ujú. sí hay parte de médicos que obviamente están recomendando el atenderse emocionalmente, Ujú. pero todo depende obviamente de la mentalidad del médico. O Ujú. sea, si es una mentalidad rígida, cuadrada, anticuada, pues para ellos las emociones no tienen nada que ver con lo físico, ¿no? Para Ujú. estas personas. Pero obviamente es como en todo, ¿no? O sea, todos estamos evolucionando e incluso el conocimiento que tenemos de todas estas cosas y ellos mismos ya están regresando a eso, ¿no? Es como parte de todas las investigaciones que hizo Rudolf Steiner, Ujú. Rodolfo. Ujú. que él, o sea, él llegó a eso, pero también porque él tenía como esa capacidad de percibir. Ujú. Entonces, ya hay muchos médicos que ya están empezando a percibir cosas que antes no percibían, Okey. porque es como esta parte de, como es su pasión, obviamente cada vez van más profundo. Pero pues, o sea, sí, o sea, es esta parte de que obviamente hay muchos médicos de mente cerrada y hay muchos médicos de mentes muy abiertas, muy, Claro. muy revolucionarios. Ujú. Entonces, claro que sí hay muchos que recomiendan la atención emocional Ujú. y Perfecto. siento y percibo que obviamente cada vez van a ser más. Ajá. Incluso veo como que se desdibuja la línea que separa la medicina alternativa con la medicina alópata o la tradicional, ¿no? Son como médicos brujos, algo así. Ajá. Se van a volver uno, tal Sí, vez. pero, pues sí, o sea, depende mucho del médico, y que a final de Claro. cuentas, la persona con el síntoma va a ir a buscar a su símil, Ujú. ¿no? Si es una persona de mente abierta, o sea, sí, o sea, son las personas con las que se va a ir topando porque, pues sí, creamos la realidad que queremos, y si la persona quiere cambiar o estar bien, esas personas son las que van a empezar a presentarse en su vida. Ujú. Sí, sí, pues va a llegar un momento en el que, pues, todo va a ser uno, ¿no? Ujú. Okey, me llama la atención algo interesante que dijiste hace rato con respecto a los remedios o las ayudas que pudiera tener las personas con estos síntomas. El color amarillo Sí, que vistes en esas frutas. Uno de los chakras que maneja este color, es plexo solar, que sí. es el amarillo, y vamos a la parte de que es el lugar en donde se mueven las emociones. Muy Ajá. ligada a lo que tú dijiste de cómo se mueve lo emocional con respecto a este color. El Quiero que empoderamiento. exactamente, es lo que te iba a decir. Quiero que profundices un poquito más ahí, ¿qué es lo que Sí. le podríamos decir, obviamente en neutralidad, a las personas con este color amarillo que están padeciendo estos síntomas? Es que es como si, obviamente, como todo, los colores también tienen ciertas vibraciones o emiten ciertas frecuencias. Ujú. Y el color amarillo me da una sensación como una vibración alta, como, Okey. como de optimismo, de activación, de movimiento. Ujú. Entonces, supongo que las frutas o verduras que vibran en esos colores, obviamente tienen impregnados en su genética Eso. esa misma frecuencia, Ujú. como, no sé, naranjas, duraznos, papayas, guayabas, manzanas.
Incluso no solamente es el amarillo, es como todas las gamas de Todas amarillo las gamas, llegando claro. hasta naranja, Ajá, incluso un poco de rojo. rojo. Ujú, Es sí, como si claro. esos colores emitieran esa frecuencia tan de mucha vibración. Ujú, okey, pues a comer más frutas de color naranja. Sí, Frutas y verduras de color naranja. Okey. sí. Quiero que veas un poquito también a profundidad, ¿cuál es la influencia del agua? Porque comentabas del agua, la importancia del agua. ¿Cuál es el efecto que tiene el agua en personas con estos síntomas del síndrome de fibromialgia? Es que el agua también obviamente maneja una frecuencia vibratoria muy alta, pero Ujú, claro que hay de aguas a aguas, ¿no? O claro. sea, no es lo mismo bañarte en un río que sin saber tiene desechos, Ujú. mm, no sé, de drenaje, Drenaje, que a residuos. Ajá. bañarte en el agua que te encuentras en un río allá en la punta de una montaña. Ujú, Obviamente es un agua más pura, más limpia. claro. Entonces, esa frecuencia como de pureza es como si cuando tú te introduces a ella, como si tú mismo te frecuenciaras o te sintonizaras con Sintonizaras. Ujú, esa agua, ajá, ujú. Perfecto, pues entonces a bañarse también en los ríos, en el mar, para sí, que empiecen a moverse todas esas situaciones. sí, Okey, Sara, bien. Pues, ¿lista para regresar? sí, Perfecto, muy bien. Muy bien, voy a hacer un conteo de 1 a 3. Te desconectas de toda la información y de todos los síntomas de esta sesión. 1, te desconectas de todo y de todos, y desconectada de todo y de todos, empiezas a sentirte fuerte, poderosa, enérgica. 2, sientes todo tu cuerpo con una vitalidad, con una fortaleza y con un empoderamiento. Te sientes feliz y contenta y con mucho movimiento corporal para que de aquí nos vayamos a bailar. Y ujú. 3, abres tus ojos. ¿Qué tal? Guau, estuvo muy loco, muy Sí, interesante. muy interesante este tema, porque eso es una situación que abarca muchas personas en el mundo, ¿eh? Entonces, pues bueno, gracias, Sara, por ser nuestros ojos, gracias por Gracias, un acompañarnos placer. y gracias a ti. Y bueno, les esperamos a todos los que nos quieran acompañar en la próxima investigativa y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Sara. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha
investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena,
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.